Bueno, hermanos, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy titulamos Jesús, Rey de Reyes. Lo tenéis ahí, la lectura ya la hemos hecho. Vamos a introducir el pasaje. Era tiempo de la Pascua y sabemos que si la Pascua venía, era la hora del sacrificio pascual. Un poco de trasfondo judío, de fiestas. Pero esta Pascua era, entendedme, todas las Pascuas eran especiales, pero esta, si cabe decirlo, era muy especial. Porque en esta Pascua, en este tiempo asignado, se iba a cumplir el sacrificio del Cordero de Dios. No solamente aquellos animales, sino que el mismo Hijo de Dios iba a ser sacrificado por ti y por mí. Y todo estaba preparado. Hemos visto en los pasajes anteriores que Jesús ya tenía orden de aprehensión, ¿recordáis? Ya le querían echar la mano. O sea, no se venía algo sorpresivo, algo que dijéramos, uy, ¿qué ha pasado? Que ahora, mira, le han aprendido y le quieren matar. No. Todo esto venía cumpliéndose, venía abriéndose paso. Incluso de otra cosa muy simbólica que hemos visto en el pasaje anterior, en los primeros versículos del capítulo 12, es que, ¿recordáis que había hecho María con Jesús? Le había ungido, en propias palabras de Jesús, para su sepultura. Así que es maravilloso cómo se va cumpliendo todo va encajando, todo se va encaminando. Jesús simbólicamente es ungido, llega el tiempo de la Pascua, Jesús entra en Jerusalén y vamos, bueno, entendedme la expresión, es increíble cómo todo va encajando en el plan perfecto de Dios. Y parte de ese plan perfecto es que tú y que yo podamos ser rescatados, y si su plan es perfecto y tan grande es el beneficio para ti y para mí, imaginaros cómo no hemos de celebrarlo y de compartirlo, por supuesto. Otra de las cosas que había sucedido es que Jesús había realizado muchos milagros, pero en especial uno último. ¿Recordáis cuál era el último milagro mencionado por Juan? La resurrección de Lázaro. Era un evento, evidentemente, como los otros milagros, pero sí también podemos decir, este era muy especial y había generado quizá la misma reacción. Algunos creyeron y algunos le seguían rechazando o le rechazaban aún más. Lo interesante es que se menciona que algunos de aquellos que fueron testigos de la resurrección de Lázaro habían difundido el asunto, y como mucha gente venía a Jerusalén por la Pascua, no solamente los moradores de la ciudad, sino pobladores de otras regiones de la nación que venían a la fiesta, a la celebración, ¿no? Hay pueblos, el otro día escuchaba un pueblo, era de playa, que decía, aquí somos tantos habitantes, pero en tiempo de vacaciones la población se triplica, algo así. Bueno, entendedme, algo parecido pasaba así. Estaba la población de Jerusalén, pero en el tiempo de la Pascua, porque Dios había establecido que todo judío debía subir a esa fiesta, pues había mucha gente. Mucha de esa gente escuchó. Estaban los que habían sido testigos y estaban los que habían escuchado el testimonio de los que habían sido testigos, y había grande expectación. ¿Qué va a pasar? ¿Vendrá? ¿No vendrá? Hay orden de aprehensión, tiene que venir. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver en estos 3 puntos a Jesús, el Rey de Reyes, el Rey aclamado, glorificado y el Rey incomprendido. Como ya os dije, había grande expectación. Los romanos eran fechas de una observancia especial, ¿no? Era una fiesta, si se puede decir, nacionalista. Había gente que era más extrema que otra y quería aprovechar esto para insubordinarse, rebelarse contra los romanos, pero también había expectativa de los dirigentes religiosos, de los visitantes, como ya mencioné, incluso de los propios discípulos de Jesús. Estaban un poco ahí, sabemos, sin entender qué estaba pasando, qué era todo esto.
Pero en este primer punto vamos a enfocarnos en cómo veían a Jesús aquellas multitudes. Los dirigentes religiosos, los romanos, sus discípulos. Pero ahora pensemos, las multitudes que están en Jerusalén y que ven llegar a Jesús. ¿Cómo es que ellos se expresan? ¿Cómo ellos es que ven esta entrada conocida, entrada triunfal de Jesús? Bueno, vayamos al versículo 13. Ellos aclaman a Jesús. Y una de las expresiones que lanzan es Hosana. Hosana al Hijo de David. Hosana al que viene en el nombre de Dios. Hosana, hemos dicho en otra ocasión, hace no mucho recuerdo, que viene a significar por favor, libéranos o sálvanos, te lo rogamos. Es decir, ¿qué estaba haciendo la gente? Estaba clamando por salvación. Viene el rey, sálvanos. De hecho, el Salmo 118, 25, que por cierto es un salmo mesiánico, dice, te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué estaba gritando esta gente? Sálvanos. Señor, sálvanos. ¿Qué podía haber de malo en esto? ¿Era bueno que le pidieran salvación al Salvador? ¿Estaba bien? Sí, ¿no? Imaginaros. Pedían a salvación al único legítimo, al único que les podía salvar. Así que hasta allí, muy bien. Estás haciendo lo correcto hacia la persona correcta. Pero viene la famosa teología del pero. Aquí hay algo que no encaja. Y no es mi intención, pero es como la fiesta se acaba. Porque Hosana al Hijo de David. Pero ¿qué entendían ellos por salvación? Porque claro, estaban pidiendo salvación, pero ¿qué clase de salvación? ¿Qué entendían por salvación? O según ellos, ¿de qué debía Jesús de salvarlos? Y ahí se acaba la fiesta. Gritaban, el que viene de parte de Dios, punto número B. Jesús, durante su ministerio, y le hemos visto a través de los capítulos de Juan, cuán difícil era que la gente entendiese que era el enviado de Dios. Os leo 2 versículos, Juan 5, 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, ¿quién me ha enviado? El Padre. ¿De quién soy enviado? De Dios. Y luego dice Juan 8, 18, yo soy el que da testimonio de mí y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesús recurrentemente decía, ¿quién le había enviado? Y evidentemente hemos visto que la gran mayoría no lo veía así. ¿Cómo puede ser este hombre que viene de Galilea, que es el hijo de un carpintero, cómo puede ser el enviado de Dios? No tiene sentido humano. Así que cuando estas personas pueden decir, clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! Diría Jesús, por fin las multitudes por fin se les ha iluminado, por fin las multitudes están diciendo la verdad. Soy el enviado de Dios. Un reconocimiento maravilloso. Pero, perdóname que sea un poco aguafiestas. ¿El enviado de Dios para qué? Claro, el enviado de Dios, wow, sí, pero seguramente ha sido enviado para que haga toda la agenda que yo ya tengo aquí, que nos libere, que ahuyente a los romanos y que tome el trono y que seamos ese reino próspero y que todo vaya muy bien. Entonces, claro, maravilloso el enviado de Dios, pero sabemos que sí que era el enviado de Dios, pero no era enviado para los planes que tenía la gente, sino era enviado para el plan de ¿quién? De Dios.
Pequeña gran diferencia, ¿no? No es lo mismo ser enviado de Dios para cumplir los planes de Dios que ser enviado de Dios para cumplir los planes de las personas. Seguían diciendo, versículo 13, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Punto número 3. El Rey de Israel. Esto tenía tela, ¿no? ¿Cómo iba a ser el Rey de Israel? Israel no tenía rey. Israel estaba subyugado. ¿Cómo podían? Imaginaros, la Pascua, mucha gente, los romanos nerviosos y la gente gritando, el Rey de Israel. Algunos se pondrían nerviosos, ¿qué va a pasar? ¿Dónde terminará esto? Algunos de los que estaban más temerosos, ya podéis imaginar quiénes eran. Los dirigentes religiosos estaban allí. Se van a enfadar los romanos. Van a venir y nos van a hacer aquí un lío. Quizás hasta perdamos nuestro puesto, nuestro rol, nuestro estatus. ¿Qué va a ser de nosotros? Sabemos que ellos tenían otros intereses muy personales, muy egoístas. Es maravilloso cómo desde Juan 1 decía estas palabras, os lo leo, Juan 1, 48 al 50. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imaginaros lo que decía este hombre con poco. Y Jesús mismo, entendedme, se sorprende, le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Solo por eso? ¿Solo por eso me dices que soy el Hijo de Dios, el Rey de Israel? Imaginaros todo lo que hizo después y la gente no creía. Y Natanael le dice, yo te vi debajo de la higuera, tú eres el Rey de Israel. Maravilloso lo que se puede dar en algunas personas. Y así a veces pasa, ¿no? Podemos ir de testimonio en testimonio y alguien decir, escuché del Señor, impactó mi vida y caí ante sus pies. Y tenemos otros testimonios de años y años y años y años de rechazo, rechazo y rechazo. Pero maravilloso que algún día la palabra penetró y la persona pudo caer a los pies de Cristo. Ya decía Zacarías, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Así que una profecía más cumplida de Jesús, una más. Desde muchos años atrás, Zacarías había dicho que el rey vendría a ti, justo y salvador. Jesús estaba reclamando ser el Hijo de Dios, estaba reclamando ser el Mesías. Jesús reclamaba el puesto legítimo que tenía como rey de los judíos. Pero una vez y por tercera ocasión, lo que significaba ser rey para Jesús no significaba lo mismo que ser rey para los judíos. Así que, cerrando este primer punto, palabras correctas a la persona correcta, pero una comprensión incorrecta. Imaginaros, lo correcto con lo correcto, pero desde una óptica incorrecta. Entonces, lo primero se invalida. Es maravilloso, hosana, el que viene de parte del Señor, el Hijo de David, el Rey de Israel. Todo eso muy bien, muy bonito. A la persona correcta, porque lo era. Pero ellos tenían una comprensión muy distinta. Bueno, vamos al punto número 2. El Rey glorificado. Bueno, el relato nos dice que tendían mantos, tendían ramas, había gritos, le aclamaban y la gente tenía toda la intención de glorificar a Dios. Vemos que lo que decían era muy correcto y con mucha profundidad teológica, o sea, apegado a la profecía, a la ley de Dios. O sea, no eran frases porque sí, no.
tenían un trasfondo bíblico, lo cual era muy bueno. Pero de la misma manera, lo que nosotros podemos entender por glorificar, muchas veces Dios nos demuestra que no opina de la misma forma. Por ejemplo, si nosotros imaginamos a alguien glorificado, piensa en tu mente, alguien glorificado, ¿cómo te lo imaginas? No sé, grande, no sé, con una pose brillante, hasta un ventilador soplando en su cabello, y no sé, tenemos estos estereotipos, no sé, creo que es generalizado, ¿no? Tenemos esto, pero fijaros, en la misma profecía de Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que el rey glorificado viene humilde. Y claro, va rompiendo esquemas. Humilde, en un pollino, que además es prestado. No encaja, ¿no?, con lo que yo entendería como un rey glorificado, un rey exaltado. De hecho, algunos historiadores hablan sobre las entradas triunfales romanas, donde había exhibición, donde había gloria humana, donde había esclavos. De hecho, dicen que muchos de estos desfiles triunfales terminaban en el circo romano, donde algunos de esos esclavos terminaban luchando contra bestias salvajes. La diversión para ellos. Y eso, comparado con la entrada triunfal de Jesús, no era nada. Muy distinto lo que estaba sucediendo allí. Y como ya he mencionado, había expectación de parte de los romanos porque había la posibilidad de disturbios. No sé, de hecho, perdonad la comparativa, pero cuando hay un evento multitudinario, mejor, la policía se prepara. No sé, habéis visto en estadios, en desfiles. De hecho, hace no mucho fue la final de la UEFA Champions League y fue en París y hubo muchas quejas de una desorganización. No estuvieron a la altura para cuidar esto. Bueno, la Pascua era uno de estos eventos. Los romanos tenían que estar expectantes por cualquier disturbio. Pero el pasaje no nos deja ver que ellos estaban inquietos en cuanto a Jesús. Le aclamaban, Jesús entraba, pero casi podríamos pensar que les producía más una sonrisa que una preocupación por la forma en que estaba entrando Jesús. Humilde, montado en un pollino, como nos aclara, porque debéis saber que este es uno de los pasajes que se repiten en los 4 evangelios. Entonces, cuando nosotros vemos los 4 evangelios, tenemos distintos ángulos, ¿no?, que suman y nos dan una mejor visión de lo que estaba pasando, ¿no? Juan nos dice que Jesús halló un pollino y se montó en él. Y luego otro evangelista nos dice que él envió a 2 de sus discípulos a buscarlo y luego le ayudaron y tal. Entonces dices, ¿quién tiene razón? ¿Qué diríais? ¿Quién tiene razón? Los 2, muy bien. Vosotros sabéis. No se contradicen, simplemente son énfasis que tienen los evangelios. Así que Jesús, el Rey glorificado, entra humilde en Jerusalén en un pollino. Voy a contrastar un poco esta entrada con la de Apocalipsis 19, 11 al 16, que dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, ya no hay un asno. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. En la Biblia podemos ver al asno asociado más con la paz, y evidentemente el caballo es asociado más con la guerra. Así que quizá nuestra idea de glorificado, de rey glorificado, vaya más con la imagen que nos presenta Apocalipsis. Pero no es la situación aquí. Jesús entra humilde, montado sobre un pollino. Podemos decir que en esta ocasión entra como el príncipe de paz. ¿Os suena Isaías 9:6? ¿Os suena? ¿Sí? Bueno, allí se menciona otra profecía más, una más, en Jesús, príncipe de paz. Pues aquí tenemos a Jesús cumpliendo una profecía más. Bueno, y por si no fuera poco, cómo nuestros esquemas se van cayendo ante este rey glorificado, ahora hablamos de este rey crucificado. Dice versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Bueno, glorificado aquí en el versículo 16 se está refiriendo a su muerte. Cuando Jesús fue glorificado, cuando Jesús fue crucificado, y todo lo que tiene que ver con la pasión, su crucifixión, su resurrección. Así que Jesús, hace rato mencionaba, había llegado su tiempo. En otros pasajes hemos visto que Jesús tenía que huir, se escabullía. De alguna forma dice que querían apresarle, pero se iba. Pero Jesús, ahora que el tiempo se cumple, no huye, no se esconde, sino que entra frontalmente, no por la puerta trasera. Dice, aquí estoy, el tiempo ha llegado y estoy presente a la cita. No me voy a hacer a un lado. Jesús planta cara a lo que es sus últimos días sobre esta tierra. Hace poco leíamos en los devocionales sobre este rey, era Ezequías, el que se le anuncia que iba a morir. Y se pone a llorar y se pone muy mal. Bueno, Dios le da 15 años más. Pero pensando esto, imagina que te dijeran, y no quiero ser muy cruel, pero que te digan, esta es tu última semana sobre la tierra. ¿Te preocuparías? Un poco, ¿no? Yo diría, no, pues es que la otra semana tengo que viajar. Jesús, por más chusco que nos pueda parecer lo que he dicho, Jesús estaba viviendo los últimos días sobre esta tierra. Sabía que entraba a Jerusalén y que ahí solo saldría de una manera. Lo sabía, pero se presentó a la cita. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Bueno, con esta situación, imaginaros a las multitudes, imaginaros todas las expectativas que se habían creado. Un Mesías, un libertador, un rey de reyes que iba a ser colgado en una cruz. ¿Encajaba? ¿Cuadraba? ¿Te ilusionaría esto? Cuando hay campañas políticas, electorales, la persona que quiere conseguir tu voto te hace una gala de lo mejor, ¿no? De captar tu atención, captar tu voto. Pero imaginaros aquí Jesús es como el antitipo, ¿no? Es decir, humilde,
en un animal de paz. Ahora ya había anunciado su muerte, es apresado, es juzgado y es clavado a una cruz. ¿Qué estaba pasando? ¿El Mesías en una tumba? Esto es un fiasco, me habéis engañado. Yo creí que yo estaba ahí entre las multitudes, decir, sálvanos, Señor, es tiempo. Y ahora este hombre está en una cruz. Hay una frase, poned atención, dice, la crucifixión es el momento de mayor gloria, por eso fue glorificado. La crucifixión es el momento de mayor gloria porque es la mejor manifestación de la misericordia de Dios frente a la más descarada o a la peor muestra de la rebelión humana. En la cruz vemos la mejor manifestación de la gracia y misericordia de Dios, y en la cruz también vemos la cara más rebelde, lo más sucio y lo más bajo de la humanidad. En la cruz, lo peor de nosotros y lo mejor de Dios. ¿Y quién venció en aquella cruz? Jesús. Por eso Él era glorificado en la cruz. Y claro, esto a lo mejor en nuestra mente dice, no puedo entenderlo. Victoria en la muerte, victoria en la cruz, gloria al ser humillado, escupido y golpeado. Gloria, yo no encuentro gloria allí. Humanamente no la encontramos. Fui glorificado, me escupieron, me golpearon y me humillaron. ¿Qué dirías? Uy, pues qué glorificado fuiste, ¿no? Claro, humanamente dices, es que no me entra. Pero el Señor fue exaltado. Y cuando Él resucitó, tuvo ese desfile triunfal delante de todas aquellas huestes espirituales que tuvieron que ver cómo, aunque hicieron todo lo posible, lo peor de nosotros, lo peor de las huestes, no pudieron hacerle pecar. Victoria, no pudieron. Con nosotros pueden. Casi que, y no debería ser, casi que cuando quieren, ¿no? O las veces que quieren. Pero Jesús, con todo el peso, echó toda la carne al asador. Venga, tiene que pecar, tiene que maldecir, tiene que blasfemar, tiene que hacer algo. Pero Dios es santo. Vamos a hablar del rey incomprendido, que ya es un poco esto, el cerrar los otros dos puntos que hemos visto que no entendían muy bien. Es decir, sálvanos ¿de qué? El enviado de Dios, ¿enviado para qué? El rey ¿de qué o para qué? Entonces, simplemente es ver las distintas ópticas, lo que ya vimos, de las multitudes, de los líderes religiosos e incluso de sus discípulos. Recordad un poco, ¿qué se celebraba en la Pascua? ¿Alguien recuerda? Podemos hablar de una liberación de Egipto, ¿cierto? Se celebraba la libertad de Egipto. Y quizá en ese contexto decían, ¿y por qué no puede ser el día de la liberación de Roma? ¿No? ¿Qué mejor fecha? Mira, celebramos la liberación de Egipto, ¿por qué no celebrar la liberación de Roma? Y es tristemente lo que pensaban las multitudes. A grosso modo es lo que ellos entendían y querían. Ser libertados no de la cautividad del pecado, sino ser libertados de la cautividad romana. Pero Jesús decía, esto no es nada. De lo que verdaderamente tenéis necesidad y de lo que nadie os puede libertar es del pecado. Y es a lo que he venido yo. Pero ellos no lo veían. Los dirigentes religiosos también estaban pasando por momentos de confusión. Dice el versículo 19, mirad, el mundo se va tras él. Claro, algo no ha salido bien. Hemos hecho todo lo posible porque este hombre no le siga a la gente, incluso que lo acuse y que nosotros podamos arrestarlo. Quizá pasó por sus mentes en ese momento que Jesús había triunfado. Mira, al final ha hecho lo que ha querido y ha conseguido
lo que quería, pero aún ellos estaban confundidos porque no era la clase de triunfo que Jesús buscaba. Recordemos que anteriormente dice un pasaje que le querían hacer rey y ¿qué hizo Jesús? Se apartó. No. Tenéis una idea errada de rey. No quiero eso. Soy vuestro rey y quiero ser adorado y seguido como vuestro rey, pero de una forma correcta. Y como no habéis entendido, entonces no. Y llega una segunda situación, dicen el rey de Israel. Y dice Jesús, no habéis entendido aún. Por más revelación que os he dado, yo y las Escrituras no acababan de entender que Jesús era distinto. Tal era la situación que no entendían que un evangelio paralelo a este pasaje dice que le decían a Jesús, ante lo que clamaba al pueblo, las multitudes decían, ¡hey, manda a callarlos, mira lo que están diciendo! ¿Y qué dijo Jesús? Si ellos se callan, ¿quiénes son los que van a gritar? Las piedras. Jesús aceptaba esas exclamaciones porque eran correctas. ¿Que era el rey de Israel? Sí. ¿Que era el enviado de Dios? Sí. ¿Que era el Salvador? Sí. Así que no les iba a callar, estaban diciendo lo correcto. Con el corazón incorrecto, pero estaban haciéndolo o diciendo lo correcto. Cuando hablo de lo de las piedras, hace no mucho, cuando hablábamos sobre Lázaro, así hay una referencia sobre si un muerto puede ser más obediente que yo. No sé si recordáis. Y ahora, sobre las piedras, pienso que si una piedra puede clamar más y mejor que yo. Y casi que diría que si sucediera así, seguro que sería así. Las piedras clamarían como la creación adora a Dios de una forma maravillosa, reconociendo al Creador, cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Y la propia creación alaba a su Creador, por cuán grande, por cuán poderoso, por cuán maravilloso es Él. En el caso de sus discípulos, el versículo 16 lo dice abiertamente, estas cosas no las entendieron sus discípulos. Todo lo que estaba pasando, no sabemos qué está pasando, no entendemos. Dice que tiempo después, cuando Jesús fue glorificado y cuando había pasado todo, fueron cayendo en la cuenta. Claro, Él nos dijo que esto iba a pasar. Hombre, sí, y recuerda que la Escritura dice, y Zacarías e Isaías, wow. Entonces, claro, pasaron ese proceso de confirmar su fe, de desarrollar su fe, justo como tú y como yo debemos ir haciendo. ¿Ya creemos? Sí. ¿Ya llegamos al final del desarrollo de nuestra fe? ¿Sí o no? No, por supuesto que no hemos llegado al final. El Señor sigue trabajando con nosotros. Sabemos que ellos pasaron de negarle, de rechazarle, de traicionarle, a estar dispuestos a sufrir penas, golpes, cárcel y la muerte, porque su fe había dado un paso muy grande. Y es evidentemente lo que debería suceder con nosotros. ¿Que nuestra fe es poca? Sí, vale, pero que no se quede allí, sino que crezca, que se desarrolle. Y sabemos, hemos hablado en otras ocasiones, de que cómo crece, cómo se desarrolla muchas veces la fe. Muchas veces no como quisiéramos, ¿de acuerdo? Muchas veces no como nos gustaría, pero es el proceso. Y es la forma de Dios, y las formas de Dios son perfectas. Simplemente hay que esperar en Él. Vamos a pasar a unas conclusiones. Esto no funcionó. Primeramente, los pensamientos de Dios contra nuestros pensamientos. Creo que podemos estar todos de acuerdo en que muchas veces, como vemos las cosas, no es necesariamente como Dios las ve. ¿Estáis de acuerdo? Como tú y yo vemos algunas cosas, muchas veces Dios no las ve igual. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hasta aquí podemos llegar bien? Vale. Hay muchos temas. Podemos hablar de salvación,
de pecado, lo que puede decir Dios que es el pecado, a veces nosotros, la sociedad dice, no, el pecado es otra cosa, o no existe, o no importa. Incluso podemos tener ideas muy distintas de cosas tan básicas como perdón, ¿no? Lo que Dios dice que es perdonar, nosotros decimos, sí, pero tal. Entonces Dios dice, el perdón es esto, y yo digo es esto. ¿Quién tiene razón? Dios, claro. Pero en mi mundo, en mi reino, ¿quién tiene razón? Yo, claro. Pero estoy totalmente equivocado. Conceptos tales como lo que entiende Dios por iglesia puede ser lo mismo que tú y yo estamos entendiendo por iglesia. ¿Qué diríais? ¿Tenemos muy claro, muy fino y muy exacto lo que es la iglesia? Yo me atrevería a decir que no. Y no lo digo en plan peyorativo. No. Autorreflexión, autoexamen y en primera persona. Yo no puedo pretender que tengo clarísimo lo que es la iglesia. Una idea tenemos y vamos a la palabra y estudiamos y aprendemos. Pero decir sí, lo tenemos exacto al 100, yo no me atrevería a decir eso. Conceptos como creyente, como cristiano, ¿qué es un cristiano según yo y qué es un cristiano según Dios? ¿O qué es adoración según Dios y qué es adoración según yo? Y sobre nuestro título, Jesús, Rey de Reyes. ¿Qué significa que Jesús sea Rey? ¿Qué significa para Jesús que sea el Rey? ¿Y qué significa para ti que Jesús sea Rey? Y sobre todo, ¿qué significa que Jesús sea tu Rey? Esa pregunta habría que responderla. Esta semana coge un papel y dice, ¿qué significa que Jesús sea mi Rey? ¿Qué significa? Y luego compara con lo que tú creas o lo que entiendas de la palabra, qué significa o qué debería significar que Jesús sea el Rey de tu vida. Pero vamos a dar un adelanto. En principio, ¿qué significa o qué significaría o qué implicaría que Jesús sea mi Rey? Una frase así, lo que te venga. ¿Qué significaría que Jesús es mi Rey? Obediencia, Él manda, Él dicta y yo obedezco. ¿Sí? Eso en la teoría. Y luego en la práctica, volvemos a los conceptos de las instrucciones que Él da, y de hacer discípulos, escudriñar las Escrituras, perdonar, animar, etcétera, etcétera. Y ahí el rey, ¿dónde se quedó el rey? ¿Dónde se quedó su reinar? ¿Dónde se quedó su reinar? El rey dice, escudriña las Escrituras, ¿qué haces tú? Hace rato dijimos, obedeces, ¿no? Sí, ¿no? Y si yo no estoy obedeciendo, entonces, ¿ese rey de qué se vuelve? ¿De chocolate? Por eso digo que nosotros podemos ir a estas multitudes y decir, uy, qué errados estaban. Mira, le aclamaban rey, pero estaban mal. Bueno, perdón, nosotros también. Que el rey, nuestro rey, nos da directrices muy claras. Y si realmente tuviéramos un concepto correcto de lo que es rey, obedeceríamos. Y como muchas veces no lo hacemos, ¿qué indica esto? Que no es nuestro rey o que no hemos entendido qué significa que Él sea nuestro rey. Y esto, que no sea nuestro rey, ¿es poca cosa? No es poca cosa. Hay una frase que os comparto. En el día del juicio no se te preguntará qué leíste o cuántas veces leíste la Biblia, sino se te preguntará qué hiciste. ¿Entendéis? Y eso es un ejemplo. No quiero decir que la Biblia dice que en el juicio esto no. Solamente es para reflexión, con un principio bíblico. ¿Cuántas veces leíste la Biblia o cuánto leíste? No, sino qué hiciste con aquello que leíste. Así que pensemos, podemos aclamar, como hacían aquellas personas, con palabras correctas, pero con corazones incorrectos. ¿Puede suceder esto? Pregunto, ¿puede suceder?
pasó aquí en este pasaje de Juan 12 y pasa hoy, hermanos. Pasa hoy. Hoy podemos venir y decir palabras correctas. Se las decimos al Dios correcto, pero muchas veces nuestras motivaciones, nuestros corazones no son los más correctos. Y entonces ahí se cae la adoración correcta al Dios correcto, pero con corazones incorrectos. Ahora vamos a nuestros pensamientos. ¿Para qué queremos un Dios? O según nosotros, ¿de qué debe salvarnos Dios? Hay gente que tiene muy claro, yo necesito a Dios pues para que me dé salud, para que me dé bienestar, para que me dé prosperidad, ¿qué más? La gente dice, yo necesito un Dios para esto. Y Dios dice que ¿para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitamos a Dios según Dios? Para todo, pero principalmente para salvación. Para salvación de nuestras almas. Así que, fijaros, yo puedo decir, yo necesito a Dios para esto, esto y esto, y Dios dice, no, tú necesitas principalmente para esto. Y si me buscas a mí, primeramente todo lo demás vendrá por añadidura, pero no me buscas por todo lo demás, sino me buscas por la mayor necesidad y de la única que yo puedo rescatarte. Los discípulos tardaron en enterarse de ciertas cosas. Yo pregunto, ¿será que de algo tú y yo no nos estemos enterando? ¿Existe la posibilidad? ¿Qué decís? ¿Existe la posibilidad de que hay algo acerca de Dios que tú y yo no nos estamos enterando? No sé vosotros, yo los veo un poco inseguros. Yo lo tengo muy claro. Yo estoy seguro que hay cosas que no me estoy enterando de Dios. Y que vamos más a su palabra y a su revelación para tener más luz y tener más claridad. Pero hermanos, sus discípulos que estaban con el maestro por excelencia todos los días, había cosas que no entendían. Nosotros estamos con el maestro, pasamos tiempo con el maestro en la palabra, pero hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo. ¿De qué cosas no nos hemos enterado? ¿Será demasiado tarde cuando nos enteremos? Porque algunas personas llegarán, sí, tú eres rey, claro, pero puede ser demasiado tarde. Y finalmente, al tercer punto, esto es interesante porque no está en Juan 12, pero está en los otros pasajes paralelos. En este caso os leo lo de Lucas 19, 41 al 44. No está en el pasaje, pero es parte de. Dice así, cuando llegó cerca de la ciudad, estamos hablando de la misma entrada triunfal, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús vuelve a llorar. Tenemos muy presente cuando Jesús lloró. ¿Cuándo lloró Jesús la primera vez? Bueno, según los relatos bíblicos. ¿Recordáis? ¿Cuándo? Venga. Claro, hace poco, Juan 11, ante la tumba, y Jesús lloró. Es muy interesante que a veces no tenemos muy presente esta segunda vez. Jesús vuelve a llorar. En esta ocasión, al ver la ciudad, y ellos pensando distinto. Viene el rey, mira, todo está muy perfecto, y Jesús dice, no está todo perfecto. Vendrán días así y así. Hermanos, los que recordáis un poco de historia, ¿cuándo se cumplió esto que dijo Jesús? ¿Año qué? Año 70. Año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. Y Jesús lloraba por eso. Jesús lloraba porque decía, este pueblo no ha entendido. No ha entendido el mensaje
Algunos sí, pero no todos habían entendido. Así que, hermanos, para mí es muy exhortativo que yo venga aquí a clamar a Dios, le diga las cosas correctas, me refiero al Dios correcto, pero Dios, en lugar de sentirse adorado, que Dios llore, entendedme, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba en aquella ocasión? Ellos estaban aclamando al Señor y Jesús, lejos de decir, bien, bravo, Jesús lloró. Que Jesús no esté llorando acerca de nuestra incomprensión, que Jesús no esté llorando acerca de nuestra ignorancia, de nuestra negligencia, de nuestro desinterés, de todos aquellos que el mundo sí quiere que tengamos. Hermanos, que el Señor tenga una entrada triunfal en tu vida, una verdadera entrada triunfal, una verdadera adoración, que tengamos un corazón sincero hacia Él, que le adore en espíritu y en verdad, que Él sea nuestro Rey, que Él sea tu Rey, que sea mi Rey, pero en el buen sentido, entendedme, no en el Rey, sí, ese Rey, no, en el Rey que dice, yo mando y tú obedeces, en el Rey que dice, escudriña mis escrituras, y yo, ¿qué hago? Que sea el Rey de nuestra vida, que sea el Rey de nuestra iglesia, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Que el Señor los bendiga.